por favor, escribir por el chat y nosotros después vamos a estar respondiendo. Primero, a pedido del Ministerio de Salud, se solicitó esta capacitación. Estamos ya acá el equipo de Pfizer con la doctora Norca Napurí, Cristel Delgado y Patricia García, quienes son las personas que van a llevar a cabo este entrenamiento. Por favor, como les digo, cualquier consulta a través del chat y mantengan durante la sesión los micrófonos en mute. Muchas gracias. Adelante, Norquita, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy Norca Napurí, pediatra infectólogo y médico a cargo de vacunas dentro de Pfizer. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el almacenamiento, transporte, preparación y administración de la vacuna contra el COVID-19 Comirnaty de Pfizer-BioNTech. Siguiente, por favor. Tenemos un acuerdo de aprendizaje con ustedes. La información contenida en esta sesión de entrenamiento virtual es para propósitos educativos solamente. No debe ser usada en detalle o distribuida a terceros. Usted es requerido que siga sus requerimientos locales, legales y regulatorios. Si algún contenido de estos materiales entra en conflicto con sus requerimientos locales, estos son los que van a prevalecer. Siguiente, por favor. Uso privilegiado y confidencial. Este mensaje y toda la información y anexos acá contenidos son confidenciales y están sujetos a las obligaciones de confidencialidad establecidas en el acuerdo de confidencialidad firmado el 29 de julio con el Ministerio de Salud y el 6 de agosto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El acceso se debe restringir al mínimo necesario y no está permitido derivar a terceros la información y documentos acá contenidos. Siguiente, por favor. Autorización de registro condicional. La vacuna de Pfizer-BioNTech Comirnaty, concentrado para dispersión inyectable en la prevención del COVID-19, ha obtenido aprobación del registro sanitario condicional en Perú mediante la resolución directorial 677-2021 con fecha 1 de febrero del 2021 y con número de registro condicional BS 0001. En cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos Biológicos, aprobado mediante Decreto Supremo 002-2021, publicado el 10 de enero del 2021 en el Diario Oficial El Peruano. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA por sus siglas en inglés, ha otorgado una autorización de comercialización condicional el 20 de diciembre del 2020 para permitir su uso. Comirnaty, concentrado para dispersión inyectable de Pfizer-BioNTech, para inmunización activa para prevenir el COVID-19 en personas de 16 años y mayores, donde nuestro registro condicional en Perú lo tomó como base y referencia para su aprobación. Usted puede consultar la ficha técnica de autorización del registro sanitario condicional para los profesionales de la salud que administran la vacuna, vacunadores, e incluida la información del inserto disponible en la página web que ustedes pueden ver allí. Siguiente, por favor. Ahora los voy a dejar con mi colega Patricia García, quien les va a hablar un poco de la información sobre el almacenamiento de la vacuna. Pati. Sí, buenas tardes con todos, sí me escuchan, ¿no? Mi nombre es Patricia García, yo soy responsable de la cadena de abastecimiento de la vacuna Comirnaty, tanto para Perú como para Ecuador, ¿no? La información que vamos a compartir acá es sumamente importante porque, como saben, la naturaleza de esta vacuna requiere que se mantenga a temperaturas extremadamente bajas durante el envío y el almacenamiento, para lo cual los viales multidosis de la vacuna congelada se despachan en cajas térmicas especialmente diseñadas y aisladas que contienen hielo seco. Esto permite que la vacuna permanezca congelada a esta temperatura ultra baja. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? La vacuna de Pfizer es fabricada en dos plantas en el mundo, la planta de Puurs, Bélgica, y la planta de Kalamazoo en Estados Unidos. Nosotros el día de ayer hemos obtenido el registro de Kalamazoo también. El objetivo de Pfizer este año es poder llegar a un nivel de fabricación de 2.0 billones de dosis. Actualmente ya vamos abasteciendo aproximadamente 80 países en el mundo. ¿Puedes darle la siguiente?
Este es un resumen del manejo general de la vacuna. Iremos paso a paso en los siguientes slides. El primer punto importante a tener en cuenta es el modelo de suministro que tiene esta vacuna. El modelo de suministro de esta vacuna es directamente de las plantas a los centros de vacunación o a los centros de distribución. Para esto, como había comentado, la vacuna es una vacuna congelada y necesita estar transportada en condiciones especiales, por lo cual tenemos una caja térmica especialmente diseñada para el transporte de esta vacuna y que es monitoreada con un data logger y que el data logger a su vez está conectado con un GPS. Otra parte importante de la vacuna es la parte del almacenamiento. Considerando que la vacuna es una vacuna congelada, hay tres formas de almacenamiento. Tenemos una cuarta forma que lo explicaré más adelante. La primera manera de almacenarlo es si contamos con freezer de ultra baja temperatura que pueden almacenar la vacuna hasta 6 meses. La otra forma de congelar es usando la misma caja térmica con la que llegan las vacunas, que permite una autonomía de 30 días de almacenaje, pero con una recarga de hielo seco cada 5 días. Y finalmente, el otro tipo de almacenaje es en refrigeradoras de 2 a 8, con lo cual podemos tener la vacuna 5 días. Otro paso importante en el tema del manejo de esta vacuna Comirnaty es la preparación de la misma. La vacuna necesita 1.8 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%, ¿no? Y la doctora Norca hará la explicación más a detalle de la preparación de la vacuna. Y finalmente, esta es una vacuna multidosis y la segunda dosis es administrada a los 21 días. ¿Puedes darle la siguiente? Como les comentaba, el modelo de distribución que tenemos es las plantas, la vacuna sale de las plantas directamente con carriers determinados a nivel global. En el caso de Perú, nosotros trabajamos con UPS, llegan al aeropuerto y del aeropuerto se nacionalizan y se distribuyen en los puntos de distribución o puntos de vacunación. Para esto se usa una caja especialmente diseñada. ¿Perdón? ¿Coco? Pati, perdón, para ir siguiendo ahí la secuencia, hay una pregunta de la licenciada Magda Eguavil. Pone si el almacenamiento es mínimo a -15. Hay ahorita el -15 a -25, que es la última indicación que ha salido el 19 de abril, Coco. Sí, o sea, en un ultra. Perfecto. ¿Sí? Ahí estaban preguntando en el chat. Listo. Sí, ok. No, gracias, Coco. Como les decía, esta vacuna viaja en una caja especial, es una caja térmica con un monitor de temperatura que está monitoreado vía GPS. Todos y cada uno de los embarques, todas y cada una de las cajas viaja con su data logger y todas están monitoreadas. Los embarques son supervisados y llevan todos los procesos de calidad de Pfizer y todos los controles para asegurar la transferencia de propiedad en las condiciones adecuadas. Y los registros de temperatura evidentemente son compartidos y se monitorea desde que sale de la planta hasta que se entrega al punto de distribución o al punto de vacunación. ¿Puedes darte la siguiente? Listo. Esta es una visión general del empaque. Este es el empaque primario, es una vacuna multidosis, un vial de vidrio tipo 1, contiene 0.45 mililitros de producto congelado y es un vial multidosis, contiene 6 dosis. El empaque secundario para nosotros es una bandeja simple que contiene 195 viales. Esta es la cantidad mínima que podemos transportar. Es un vial multidosis, como había dicho, por lo tanto tiene 1.170 dosis por bandeja. O sea, 195 por 6, 1.170. ¿Cuál es la configuración de esta caja? Esta caja tiene la capacidad de transportar ya sea una bandeja, o sea, 1.170 dosis o hasta 5 bandejas, colocada obviamente en el área útil de la caja porque la caja está rodeada de hielo seco. Esta caja térmica, como he dicho, está especialmente diseñada para mantener la temperatura en un rango de -90 a -60 hasta 10 días sin abrir, almacenada a temperatura de 15 a 25 grados centígrados. Estas cajas son reusables, por lo tanto, luego de su uso, deben ser devueltas a Pfizer.
¿Puedes darle la siguiente? Acá nos vamos un poquito más a detalle de la caja térmica. La caja térmica Softbox es la que nosotros estamos usando para atender al mercado de Perú. ¿Esta caja de qué compone? Se compone del recipiente de hielo seco, nombrado como la parte A, las bandejas de los viales, la parte B, que puede ser una bandeja o hasta 5 bandejas, una caja que contiene las bandejas, y como verán en la parte C hay una ranurita negra en la cual cuando reciben las vacunas ahí pueden ver cuántas bandejas están recibiendo, ¿ok? La parte D, que es una tapa de espuma que está pegada a una de las tapas de la caja y que en el otro lado tiene puesto el data logger. Ahorita lo vamos a mirar. Y la caja de envío térmico por sí, ¿no? O sea, todo este componente entra dentro de la caja. ¿Puedes darle a la siguiente? Acá se ve de mejor manera, ¿no? Los mismos componentes. Esta es la caja cerrada, tiene 2 asas a los costados para poder cargarla. El peso total de la caja es de 36.7 kilos cuando trae 5 bandejas. Cuando trae una bandeja es 32.6 kilos y la cantidad de hielo seco que viene en la caja es aproximadamente de 23 kilos. ¿Puedes darle a la siguiente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando recibimos la caja térmica, ¿no? Que viene de la importación? Porque nosotros desde que llega al país nacionalizamos la vacuna y la llevamos directamente a las direcciones que ustedes nos indiquen o que el gobierno nos indique. Los datos del hielo seco. O sea, tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que contar con implementos de seguridad para el manejo del hielo seco, para evitar quemaduras, asfixia. Tenemos que tener en cuenta que el hielo seco no se puede tocar, debemos evitar el contacto con los ojos, no se come, no se almacena en espacios cerrados y no se puede colocar en recipientes herméticos. ¿Puedes darle a la siguiente? Listo. El manejo de la caja térmica. Como les decía, para poder hacer el manipuleo de la caja térmica, tienen que contar implementos de seguridad como son lentes y guantes especiales. Las bandejas no se pueden abrir hasta que ustedes no estén seguras de que las van a usar o que van a ponerlas en refrigeración. Deben de tener las precauciones cuando vaya a manipular el hielo seco. Tienen que tener un área ventilada, tienen que tener ya digamos, el entrenamiento para el manejo del hielo seco, considerando toda la hoja de seguridad con lo que había comentado en el slide anterior, ¿no? Y bueno, tienen que realmente garantizar que todas sus medidas de protección personal estén adecuadas para ese manejo. ¿Puedes darle la siguiente? Listo. ¿Cómo se reciben las cajas? Vamos a irnos a la caja de Softbox, ¿no? Primero se debe romper el sello, ¿ok? Y se va a abrir la caja. Y acá es donde no se ve muy bien, pero les digo que esta es la tapa de espuma que estaba en los slides anteriores, y acá hay un nido donde está colocado el data logger, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es apagar el data logger. ¿Y por qué lo tenemos que apagar? Porque en el momento que lo apagamos, automáticamente se transfiere la información de la temperatura a nuestra torre de control para emitir los reportes de temperatura, ¿ok? En ese momento, cuando ustedes apagan el data logger, tienen que estar preparados para poner su data logger si y solo si van a usar esta caja como almacenaje temporal. Esta tapa tiene 3 ranuras con las cuales con los dedos las pueden levantar y van a encontrar la caja que contiene las bandejas. ¿Puedes darle la siguiente? Listo. Acá este es el data logger, y si vemos en la parte 4, ahí cuando levantan la tapa, que está ahí pegada a la tapa de la caja, se encuentra, en la primera parte que se encuentra es el recipiente que contiene el hielo seco. Se retira ese recipiente de hielo seco y van a encontrar la caja que contiene las bandejas. Esa caja que contiene las bandejas tiene 2 asas para poder levantar la caja que contiene las bandejas y puedan ponerla sobre una mesa y contar las bandejas y proceder a guardarlas en el ultrafreezer o simple y llanamente contarlas y volverlas a meter a la caja y cerrar la caja. Cris, ¿se fue la presentación?
Listo. ¿Puedes darle a la siguiente? Listo. Acá es donde me refiero que la caja, cuando encuentren la caja, va a tener dos asas y van a poder levantar la caja y poder ver las bandejas y colocarlas en el freezer si dispusieran de un freezer. Caso contrario, se van a quedar en la caja, se tienen que tapar como les había comentado, con el recipiente del hielo seco encima, colocar el data logger y sellar la caja. ¿Puedes darle a la siguiente? A ver, podemos considerar, como les había comentado, que la caja puede usarse como un almacenaje temporal, ¿no? Si no disponemos de un freezer, esta caja se usa como un almacenaje temporal, teniendo en cuenta que dentro de las primeras 24 horas de recepción tiene que tener una recarga de hielo seco, ¿no? La caja térmica está diseñada para mantener la temperatura entre menos 90 a menos 60. Por lo tanto, cualquier rango de temperatura cualquier temperatura entre ese rango, pues no es ninguna excursión de temperatura. También lo podemos, como dije, almacenar en el freezer, ¿no? De menos 90 a menos 60. Sabemos que el freezer, pues, protegido de la luz y mantenido y las vacunas mantenidas en su empaque original, llámese en sus bandejas. Los viales deben permanecer siempre en forma vertical. Los viales, como había dicho, son estables en este freezer hasta 6 meses de su fecha de manufactura. Y al ser de vidrio, pues tienen que ser manejados con cuidado. Importante tener en cuenta que los viales retirados de las bandejas deben ser refrigerados. Para el retorno de la caja térmica, pues luego de 30 días de usarla, en el supuesto que las usen, pues la caja térmica es recogida por Pfizer y enviada nuevamente a las plantas para que sirvan para transportar siguientes vacunas. Para lo cual nosotros tenemos un proceso que en esta presentación vamos a ir de manera muy general y después posteriormente estaremos coordinando un entrenamiento más a detalle del proceso de la devolución de la caja. ¿Puedes darle a la siguiente? Listo. Este es un ejemplo de cómo es la recarga del hielo seco. Si nosotros usáramos la caja como almacenaje temporal, esta caja nos permite abrirlas 2 veces al día, máximo 3 minutos. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes tengan una adecuada planeación de la cantidad de viales que tienen que retirar de las bandejas. ¿Cómo es el proceso? El día 0 llegan las cajas, ¿no? El día 1, a las 24 horas, tenemos que hacer la recarga del hielo seco, o sea, tienen que hacer la recarga del hielo seco, por lo cual deben de contar con un proveedor de hielo seco. Más o menos la cantidad de hielo seco para la recarga son 15 kilos. Entonces, en el día 1 se hace la recarga del hielo seco. Obviamente, ya ustedes tienen el control de la temperatura con sus propios data logger. Se cierra la caja. Bueno, pasan 5 días, ustedes, bueno, van a ir sacando bandejas en estos días, ¿no? Las van cerrando. Y en el 6º día se hace la siguiente recarga del hielo seco. Pasan 5 días más, en el día 11, la siguiente recarga, en el día 16, en el día 21, en el día 26 y en el día 30. ¿No? Tener en cuenta que hasta el día 30, si la caja es usada, luego de eso, pues tenemos un proceso de sublimación del hielo seco para que nos puedan entregar la caja vacía y poder hacer todo nuestro proceso de devolución. Nuevamente, los viales retirados de las bandejas deben ser almacenados a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. ¿Puedes darle a la siguiente? Listo. Este es un ejemplo de la recarga de hielo seco. Si nos vamos a la parte número 1, vemos que en la parte E se abre la caja, la parte D se levanta la tapa que contiene el data logger. Ese data logger, después de apagarlo, no se retira de ahí. Se saca el recipiente del hielo seco. Vamos a la parte 2. En la parte 2 vemos que a los costados es donde se hace la recarga de hielo seco. Después se recarga también el recipiente de hielo seco. Importante tener en cuenta que no se pone hielo seco sobre las cajas que contienen las bandejas.
En la parte 3 vemos que ya se acomoda el recipiente de hielo seco luego que se ha hecho la recarga del hielo seco a los costados y se vuelve a sellar la caja. Este es un ejemplo de cómo se hace la recarga del hielo seco. ¿Puedes darle a la siguiente? Como les había comentado, cuando usamos la caja como almacenaje temporal, siempre tenemos que recordar que debemos hacer la recarga a las 24 horas de recibida la caja. La reposición del hielo seco debe ser cada 5 días. La caja térmica va a mantener la temperatura en un rango de -90 a -60. Es importante seguir las consideraciones cuando transferimos los viales y las bandejas a otro tipo de temperatura. Y acá de manera más resumida está cómo es la recarga del hielo seco, que ya lo expliqué en los slides anteriores. Importante que no debemos sobrellenar la caja con el hielo seco. La caja tiene que cerrar de manera natural. Bien. ¿Listo? Cuando lo almacenamos de 2 a 8, la duración es hasta 120 horas, vale decir 5 días. Los viales refrigerados no diluidos pueden ser almacenados de 2 a 8, ya como los ven sin bandejitas, ¿no? Por 5 días. Luego de la dilución pueden usarse hasta 6 horas, desde la hora de la dilución, cuando están en una temperatura desde 2 grados centígrados a 30 grados centígrados. ¿Puedes darle a la siguiente? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con las bandejas? Las bandejas abiertas que contienen menos de 195 viales y se retiran pueden estar hasta 3 minutos máximo a temperatura ambiente, hasta 25 grados centígrados. Las bandejas cerradas que están completas, o sea, contienen 195 viales que están retirados del almacenamiento congelado, pueden estar a temperatura ambiente hasta 5 minutos. ¿Okay? Por eso es que el retiro de los viales del ambiente congelado debe ser muy rápido. ¿Okay? Luego de que se han manipulado estas bandejas, después de retornarlas nuevamente al freezer, estas deben permanecer 2 horas como mínimo, antes de que tengan que volver a sacarlas. Volver a recordar que una vez que el vial es retirado de la bandeja a temperatura ambiente, este no puede ser retornado al almacenamiento congelado y por lo tanto debe ser descongelado para su uso. ¿Puedes darle a la siguiente? Listo. Esta es la nueva característica que tenemos de congelamiento. Ya hemos conversado sobre la temperatura ultra baja en un freezer de baja temperatura que nos permite 6 meses de almacenaje. Ya hemos hablado de la caja que tiene una autonomía en un rango de -90 a -60 y que nos permite almacenar la caja con 30 días con recarga de hielo seco cada 5 días. Y esta es la nueva temperatura que fue aprobada acá en Perú el 19 de abril. ¿Qué nos dice esta temperatura? Es también en freezer, pero con un rango de temperatura de -25 a -15, lo que nos permite tener almacenada la vacuna hasta 2 semanas. Y esta es la temperatura que ya hemos hablado en refrigeración de 2 a 8, que nos permite 5 días. ¿Qué puede pasar? Nosotros podemos regresar de esta temperatura a la caja y podemos regresar al ultrafreezer. Lo que nunca vamos a poder hacer es del refrigerador regresar a temperaturas congeladas. O sea, en este ambiente de ultrafreezer, de caja térmica y de este freezer de -25 a -15, la vacuna puede regresar. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y nuevamente acá volvemos a repetir que una vez que la vacuna ha sido descongelada, esta no puede volverse a congelar. Nuevamente podemos tener intercambio de la vacuna para almacenaje en un freezer de -25 a -15 a el freezer que conocemos de -90 a -60. No podemos pasar de refrigerado al freezer. Una vez retirada de los freezer, la vacuna tiene que ser usada o va a su refrigeración de 2 a 8. Listo.
Como les había hablado anteriormente, nosotros tenemos que recibir de parte de ustedes, si reciben la caja térmica, la caja para devolución, para lo cual hay un proceso de eliminación del hielo seco que básicamente es por sublimación. Por lo cual se tiene que tener en cuenta las consideraciones para la sublimación, que tiene que ser un área ventilada, que no se puede dejar en un área desprotegida, no se puede tirar al inodoro ni tirar al desagüe, no lo podemos poner en la basura, o sea, simple y llanamente el hielo seco tiene que sublimarse. ¿Para la siguiente? Nosotros, como les digo, tenemos un proceso de devolución de la caja en la cual nos estamos contactando y los estaremos entrenando a cómo debe ser la recepción, para la recepción y la devolución de la caja en términos de información que necesitamos que se deba poner en la caja para proceder al retiro. Igual, así como llevamos la caja a través de UPS, UPS es el que se encarga de hacer la devolución de la caja. ¿Puedes darle a la siguiente? Listo. Como les decía, a ustedes les va a llegar en esta caja, les va a llegar un brochure. El brochure va a estar en inglés y dentro de ese brochure van a haber dos tipos de etiqueta. Una etiqueta blanca, que va a ser la que van a tener que cubrir el símbolo del hielo seco. ¿Y por qué? Porque la vamos a exportar ya sin hielo seco. ¿Okay? Este símbolo de acá, que es el que contiene el data logger, no se cubre. Y otra etiqueta que es la guía de retorno de la caja. ¿Puedes darle la siguiente? Importante mencionar cuáles son los componentes a devolver. Se devuelve el recipiente de hielo seco, que ya está sublimado, está sin hielo seco, la caja que contiene las bandejas, no las bandejas, o sea, ustedes se quedan con las bandejas, solamente la caja que contiene las bandejas, la tapa de espuma, que está pegada a una de las tapas de la caja. Obviamente el data logger, que está en su nidito acá en un orificio que tiene acá en la tapa de espuma, y la caja térmica. Como les digo, este es un proceso diferente que vamos a coordinar para poder darles el entrenamiento correspondiente. Listo. Gracias, Patti. Continuando entonces con el entrenamiento en relación a la preparación y la administración de la vacuna de Comirnaty, vamos a ver un poco del vial donde viene la vacuna. Este es un vial multidosis libre de preservantes. El vial contiene un volumen de 0.45 mililitros de una concentración de 0.5 miligramos por mililitro. Cada vial se debe diluir con 1.8 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%. Un vial diluido va a contener 6 dosis de vacuna, cada una de 0.3 mililitros. Una dosis de 0.3 mililitros va a contener 30 microgramos de Comirnaty, vacuna de ARN mensajero frente a COVID-19. Siguiente, por favor. En cuanto al diluyente, el diluyente que vamos a utilizar es la solución inyectable de cloruro de sodio al 0.9%. Ese diluyente debe encontrarse a temperatura ambiente, no debe estar refrigerado ni congelado. No usar otras soluciones que no sean cloruro de sodio al 0.9% como diluyente. Importante saber que la vacuna de COVID-RNA mensajero debe ser preparada por un profesional de la salud utilizando una técnica aséptica para asegurar la esterilidad de la preparación. Cada vial de la vacuna se debe diluir con 1.8 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%. Se prefiere la utilización de un vial de solución salina de 2 mililitros. Por lo siguiente: 1. Reducir el desperdicio del diluyente. 2. Reducir el riesgo de sobredilución. Luego, reducir el riesgo de infección asociado a la reutilización excesiva del diluyente. Importante también tener en cuenta que independientemente del volumen del vial del diluyente, este solamente se puede utilizar para una dilución y el sobrante debe ser desechado. Siguiente, por favor. En cuanto, perdón, creo que te has pasado un slide.
Qué raro, no hay problema. Lo vamos a mencionar. ¿Qué materiales vamos a utilizar para nuestra preparación de la vacuna? Primero, vamos a necesitar, antes de ver las jeringas de bajo volumen o espacio muerto, vamos a necesitar una jeringa de 3 mililitros, que es el tamaño ideal, o puede ser también utilizar una jeringa de 5 mililitros para poder extraer el volumen de 1.8 mililitros de cloruro de sodio del vial y poder llevarlo a diluir el vial de la vacuna. No podemos utilizar para la extracción del cloruro de sodio una aguja de calibre 21 o menor calibre, como puede ser calibre 23. Y para la administración intramuscular de la vacuna vamos a necesitar 6 jeringas de 1 mililitro cada una, porque cada vial de la vacuna viene con 6 dosis. Entonces necesitamos una jeringa por paciente para poder administrar la vacuna. En cuanto al tamaño de la aguja, el tamaño de la aguja puede ser de calibre de 21, 25 o puede variarse mucho en el tamaño, y también en cuanto a la longitud puede variar en la longitud de la aguja dependiendo del tamaño de la persona al cual se va a vacunar. En relación a las jeringas y agujas de bajo volumen o espacio muerto, tengo entendido que ustedes tienen las jeringas y agujas de Vantage Point. Esas jeringas y agujas de Vantage Point tienen lo que le llaman un bajo volumen o espacio muerto. Y este bajo volumen o espacio muerto es simplemente la cantidad del fluido que queda remanente dentro de la aguja y la jeringa luego de administrar una inyección. Nosotros tenemos que utilizar jeringas y agujas de bajo espacio muerto para poder maximizar el número potencial de dosis de la vacuna y minimizar las pérdidas de vacunas en estos momentos, que es tan crítico poder utilizar al máximo la cantidad de dosis que tenemos. El volumen de espacio muerto que debe tener una jeringa o una aguja o jeringa de bajo espacio muerto es menor o igual a 0.035 mililitros. Con ese tamaño de espacio muerto vamos a garantizar que se puedan extraer 6 dosis de vial de la vacuna de Comirnaty. En las imágenes que ustedes tienen a la derecha vamos a ver las diferentes combinaciones que se pueden utilizar para poder extraer 6 dosis de el vial de la vacuna de Comirnaty. Pero tengan en claro que si utilizamos una jeringa y una aguja estándar, como la imagen que ustedes ven pintada de color rosado, no vamos a poder extraer 6 dosis, porque ustedes pueden ver que dentro de la punta de la jeringa y la parte interna de la aguja se queda un remanente bastante alto, tiene un alto espacio muerto, es el remanente que queda, como les mencionaba, de fluido dentro de la aguja y la jeringa luego de administrar la vacuna. Entonces, este espacio muerto en jeringas y agujas estándar llega a ser de 0.1 mililitro, con lo cual no podríamos extraer 6 dosis de un vial. Vamos a la imagen pintada en color verde, donde hablamos de una jeringa estándar con una aguja de bajo espacio muerto, que es lo que ustedes más o menos van a tener con las jeringas Vantage Point, que están entre una jeringa estándar con aguja de bajo espacio muerto o una jeringa con una aguja fija, donde ustedes ven que el espacio muerto se reduce bastante y el espacio ya comprobado de las jeringas que ustedes van a utilizar es menor o igual a 0.035 mililitros, que es lo que se necesita para poder conseguir 6 dosis de cada vial de la vacuna. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a calcular el número de dosis que necesitamos, el número de viales que vamos a necesitar para poder administrar en el día de la vacunación? Tenemos que planificar con antelación, retirando la cantidad de viales multidosis que van a necesitar del congelador o de la caja de envío térmica. Tengan que tener en cuenta que cada vial multidosis contiene 6 dosis. Entonces, el número de personas que van a vacunar debe ser planificado por un múltiplo de 6. Descongelen los viales multidosis sin diluir antes de su uso. Pueden emplear 2 métodos.
decidir descongelarlos bajo refrigeración o decidir descongelarlos a temperatura ambiente. Si optamos por congelarlos bajo refrigeración, lo que tenemos que hacer es pasar los viales de la cámara de ultrafrío o de la caja de biotérmica o del congelador al refrigerador, siempre y cuando sean sin diluir. Los sacamos del congelador, los llevamos al refrigerador a una temperatura de 2 a 8 grados. Allí, una bandeja completa va a demorar en descongelarse un plazo de 3 horas. Los viales individuales van a requerir menos tiempo para descongelarse. Los viales, una vez descongelados, pueden almacenarse en el refrigerador hasta por 5 días o su equivalente a 120 horas. Tengan en cuenta que una vez el vial se encuentre descongelado, no puede volver ni al congelador ni a la cámara de ultra baja temperatura. También se puede optar por descongelar un vial a temperatura ambiente, lo cual pueden hacer permitiendo que los viales permanezcan a temperatura ambiente hasta 30 grados de temperatura durante 30 minutos, ¿no? Entonces, una vez el vial se encuentre descongelado, no puede volver al congelador, no puede volver a las cámaras de ultra baja temperatura, se puede permanecer a temperatura ambiente o a una temperatura de 2 a 8 grados, ¿no? Hasta por 5 días. Ahora, con cualquiera de los dos métodos de descongelación, lo que tenemos que hacer es que el vial debe alcanzar la temperatura ambiente antes de la dilución. Debe diluirse luego de 2 horas después de la descongelación. Y no vuelva a congelar los viales que estén descongelados. Siguiente, por favor. Una vez que tenemos el vial descongelado y a temperatura ambiente, lo que tenemos que hacer es, primero, sujetar el vial y invertirlo suavemente con movimiento de muñeca de arriba hacia abajo, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, 10 veces, haciendo un movimiento suave de inversión de arriba hacia abajo 10 veces para mezclar el contenido. Importante, no agitar el frasco. El movimiento debe ser lento, no agitarlo. Luego pasamos a inspeccionar el líquido en el vial antes de su dilución. Y antes de la dilución, la dispersión descongelada puede contener alguna partícula amorfa, opaca, de color blanco a blanquecino. Si obtienen o ven alguna partícula de color negruzco o alguna partícula descolorida, no se debe utilizar. Luego procedemos a realizar la dilución de la vacuna. Obtenemos solución de cloruro de sodio al 0.9%. Mediante la técnica de aséptica, extraemos con una jeringa de transporte o de transferencia 1.8 mililitros del diluyente. Recordemos que podemos utilizar una jeringa de 3 mililitros con una aguja calibre 21 o más delgada, o podemos utilizar una jeringa de 5 mililitros para extraer el cloruro de sodio. Añadimos el 1.8 mililitros de cloruro de sodio en el vial de la vacuna, como pueden ver en la imagen, teniendo en cuenta que hay que igualar la presión del vial antes de retirar la aguja del tapón del vial, extrayendo 1.8 mililitros de aire con la jeringa del diluyente ya vacía. Asegúrese de desechar cualquier solución salina restante en el vial del diluyente. Siguiente, por favor. Una vez teniendo el vial de la vacuna ya diluido con el cloruro de sodio en su interior, procedemos nuevamente a mezclar el contenido. Para ello, invertimos el vial de la vacuna suavemente 10 veces. Repito, no se debe agitar. Se invierte suavemente 10 veces para mezclar el contenido. Una vez realizado esto, procedemos nuevamente a inspeccionar el líquido dentro del vial después de su dilución. ¿Qué es lo que vamos a observar?
La vacuna diluida debe tener un aspecto de una dispersión blanquecina sin partículas visibles. Debe desechar la vacuna diluida si presenta partículas visibles o algún cambio de color. Perdón, ya no veo la proyección de la presentación. Retrocede uno, Cris, por favor. Ok, habíamos quedado entonces que después de la dilución habíamos ya realizado el movimiento suave de inversión del vial de arriba hacia abajo 10 veces y habíamos inspeccionado el líquido. Entonces, no vamos a utilizar la vacuna si observamos alguna partícula visible o algún cambio de color. Una vez realizado eso, lo que tenemos que hacer inmediatamente es anotar la fecha y la hora de la dilución en el vial de la vacuna. Recordemos que la vacuna descongelada ya diluida puede manejarse a condiciones de temperatura ambiente y de luz ambiental, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta que la luz ambiental debe ser una luz de un ambiente, no estar expuesta directamente al sol o a los rayos ultravioleta. Y puede usarse una vez diluida dentro del plazo de 6 horas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a preparar ahora las dosis individuales de 0.3 mililitros a partir del vial de multidosis. Mediante un uso de técnica aséptica, vamos a extraer con una jeringa individual para cada persona de la vacuna diluida, vamos a extraer 0.3 mililitros de la vacuna. Debemos inspeccionar que realmente el volumen que se haya extraído en la jeringa sea de 0.3 mililitros. Una vez preparada la vacuna, se debe administrar en forma inmediata. La administración es en forma intramuscular. Asegúrese que el receptor de la vacuna comprende de que debe recibir una segunda dosis 3 semanas después de la primera dosis para completar la serie. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de la técnica de preparación del medicamento. Es importante destacar que si utilizamos alguna técnica incorrecta durante la preparación del producto, puede generar la presencia de partículas del tapón de goma dentro de la solución. Aquellas partículas que se pueden observar como partículas negruzcas y que en inglés le llaman coring. Los siguientes factores pueden causar una remoción de partículas de goma al momento que introducimos la aguja dentro del vial, ¿no? Y pueden estas partículas observarse como restos negruzcos dentro del vial. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando la aguja no se inserta en el centro del anillo del tapón. Ustedes observan que en el tapón del vial de la vacuna hay como un anillo circular en el centro donde debe introducirse la aguja. Después, cuando la punta de la aguja desgarra la goma de la parte interior del tapón, debido a que la aguja no se insertó en forma vertical, Disculpe, eso también puede llevar a tener partículas negruzcas que son parte de la goma del tapón dentro del vial. Por favor, si pueden colocar en mute, escucho una conversación. Voy a subir arriba a hacer un informe del municipio, creo que alguien ven ahí. A ver, por favor, chicas, por respeto a sus compañeros, si hay alguna persona que por descuido tenga el micrófono abierto, por favor, fíjense, verifíquense y pónganlo en mute. Ok, continuamos. Gracias. Cuando la aguja es rotada o torcida durante el pinchazo en el tapón, también pueden resultar partículas desgarradas del tapón y que se pueden observar dentro del vial. Este daño es mayor cuando se utiliza una aguja de amplio calibre, un mayor diámetro. Por eso se recomienda una aguja de calibre 21 o más delgada. Siguiente, por favor. Entonces, revisando cuál es la técnica ideal para evitar que se desprendan pedazos del tapón de goma del vial, lo que le llaman la técnica anti-coring, y que se utiliza para evitar que la aguja corte algún fragmento de goma del tapón. La aguja, primero,
como ven en la primera imagen de la izquierda, debe entrar en el centro del tapón de goma. Ustedes ven ahí como si fuera varios círculos concéntricos. Dentro del círculo o el anillo interior, ahí debe ingresar la aguja en un ángulo de 45 grados, con el bisel de la aguja hacia arriba. Se aplica una pequeña presión, como pueden ver en la foto del medio, aplican una pequeña presión con la aguja sobre el tapón y comienzan a ingresar la aguja girándola hasta que tome la posición vertical. De una vez que toma la posición vertical, ya se ingresa toda la aguja como está en la última foto de la derecha. La aguja debe entrar finalmente en un ángulo de 90 grados justo cuando el bisel de la aguja pasa el tapón. O sea, cuando es el bisel pasando el tapón del ángulo de 45 grados, como está en la imagen del medio, inmediatamente enderezamos y ingresamos toda la aguja en posición vertical con un ángulo de 90 grados. Siguiente, por favor. Haciendo Norquita, este procedimiento, Norca, vamos a doctora evitar que... Doctora Norca, Sí, Norquita, para no perder ahí la hilación, hay una consulta de la licenciada Magda Monge respecto Sí, al claro. diluyente, ¿a qué temperatura ambiente es aceptable? ¿Hasta qué temperatura temperatura ambiente es ambiente, aceptable? sí. La temperatura ambiente se está considerando solamente hasta 30 grados. Por encima de los 30 grados ya sería alta temperatura para la vacuna. Entonces, temperatura ambiente hasta los 30 grados. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta al respecto? Ok, continuamos entonces. ¿Cómo vamos a desechar de forma segura los materiales? Los materiales en los cuales se han venido la vacuna, por ejemplo, los viales que ya estén utilizados por completo, ¿no? O los viales en los cuales se hayan diluido, pero haya pasado más de 6 horas después de la dilución y no se hayan podido completar la utilización de las dosis de las vacunas, se deben desechar. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en un recipiente para objetos punzocortantes como desechos médicos, para garantizar que se destruyan en forma adecuada. Eso lo pueden hacer de la forma que ustedes regularmente desechan cualquier material biológico o cualquier vacuna que hayan ustedes utilizado dentro del programa. Deseche también las bandejas de los viales como materiales médicos para que no puedan reutilizarse. Siguiente, por favor. En cuanto a la estabilidad de la vacuna, ¿no? Según su almacenamiento, podemos ver que puede almacenarse 6 meses en congeladores a temperaturas de ultra baja temperatura, entre menos 90 y menos 60. Y recuerden también que hay un nuevo dato de estabilidad desde el 19 de abril que indica que podemos mantener también las vacunas entre menos 25 y menos 15 durante un periodo máximo de 2 semanas, ¿no? Y si pasan las 2 semanas podemos volver a congelarlas, ¿ya? Por otro lado, una vez extraídas del congelador o de la ultra baja temperatura, pasamos a el refrigerador con una temperatura de 2 a 8 grados, donde pueden permanecer 5 días o su equivalente a 120 horas. Recordemos que una vez que han pasado el refrigerador a una temperatura de 2 a 8 grados, no pueden volver al congelador ni a la ultra baja temperatura. También se pueden mantener 2 horas a temperatura ambiente antes de la dilución. Recordemos que solamente 2 horas pueden estar a temperatura ambiente antes de la dilución, o sea, tienen prácticamente 2 horas para poder diluir la vacuna. Y una vez diluida la vacuna, tenemos 6 horas para poder utilizarla. Y la vacuna diluida se puede almacenar a temperatura ambiente o también a una temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados. Recordando nuevamente la pregunta que me hicieron, considerando temperatura ambiente hasta los 30 grados. Correcto. ¿Qué tiempo puede permanecer? Dime. Otras preguntas. Bueno, acá pregunta la licenciada Luciana también si el diluyente de la vacuna nos enviarán junto con las vacunas. Eso es un tema que ustedes, las regiones, lo tienen que ver con Senares y con el MINSA. En cuanto a la pregunta de Orestes Torres, pregunta si el diluyente entonces no necesita refrigerar por un tiempo antes de diluir la vacuna.
Así es, el diluyente no debe estar refrigerado, no debe estar mucho menos congelado, debe estar a temperatura ambiente. Y recuerden que cuando sacamos la vacuna ya, y para la dilución también debemos esperar unos segundos para que la vacuna esté a temperatura ambiente y poder diluirla. Correcto. Y una pregunta final, dicen, con la dosis de factor de pérdida, lo que queda en cada frasco es 0.2 centímetros cúbicos, ¿se puede acumular para obtener una dosis? Ok, lo que hemos hecho es tratar de maximizar la extracción del número de dosis de cada vial. Y estamos maximizando considerando ese factor de pérdida que sea de 0.035 y veo que han hecho bien las matemáticas, ¿no? Y lo que queda es 0.2 en cada vial que no alcanza para una dosis, porque cada dosis es de 0.3 mililitros. No se recomienda acumular dosis de los diferentes frascos para juntarlas, porque el riesgo de manipulación puede llevar a un tipo de infección o también puede llevar a una alteración en el rango de la temperatura. Entonces nosotros no estamos recomendando utilizar, y yo sé que también el Ministerio no ha permitido que utilicen o acumulen, digamos, los restos de los viales para poder armar una dosis. Bueno, esa es la pregunta de la temperatura. Creo que, Pati, hay una pregunta de la conservación de temperatura Sí. a menos 15, a menos 25. Si sigue siendo necesario no, hielo seco. En menos 15 a menos 25 es para freezer de baja temperatura. Solamente se usa hielo seco cuando se usa la caja térmica con la que nosotros entregamos la vacuna. Ese es el único momento en que se usa hielo seco, porque esa caja permite un rango de temperatura de menos 90 a menos 60. Si van a almacenar la vacuna en menos 15 a menos 25 es en un freezer, no en la caja. ¿Okay? Sí, perdón, Pati, ¿cómo están? Ahí hay una consulta sobre los paquetes fríos congelados. Usualmente los que usa el gobierno creo que son de 2 a 8, entonces tampoco aplicaría para esta temperatura de menos 15 a menos 25. No he visto la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde Acá dice, para la conservación de menos 15 a menos 25 sigue siendo necesario el hielo seco, que es lo que ya contestaste, y luego dice, o puede ser paquetes fríos congelados que utilizamos en vacunación regular. Hasta donde tenemos entendido, el gobierno usa en vacunación regular de 2 a 8. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, gracias, Carla. No, a mí no me ha llegado esa pregunta, no la veo acá. Ok, continuamos. Pongan en mute, por favor. Ok, continuando entonces. Por favor, pongan en mute por respecto a sus colegas. Ya. ¿Qué tiempo debe permanecer el producto a temperatura ambiente? La vacuna puede estar fuera del congelador a temperatura ambiente hasta por 8.5 horas en general. De esta manera, siempre que consista en la siguiente forma: hasta 30 minutos en descongelación sin dilución, hasta 2 horas después de la descongelación sin dilución y hasta 6 horas después de la descongelación ya diluido. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En relación a las contraindicaciones, primero es importante hablar de los componentes de la vacuna y la lista de los excipientes. ¿Por qué? Porque la principal contraindicación y la principal y única contraindicación es hipersensibilidad a cualquier principio activo o a los excipientes de la vacuna. La lista de excipientes está en ese recuadro de verde, ¿no? De entre ellos podemos resaltar el polietilenglicol, el colesterol, el fluoruro de potasio, el dihidrogenato de potasio, el fluoruro de sodio, el fosfato de sodio y de hidrato, la sacarosa. Cualquier persona que sea alérgica a alguno de los componentes no debe colocarse la vacuna. Entonces, no administre la vacuna a personas con antecedentes conocidos de una reacción alérgica grave o anafilaxia a alguno de los componentes de la vacuna. Se han notificado eventos de anafilaxia, siempre se debe tener entonces a la mano y disponibles para el tratamiento y la supervisión médica adecuada en caso de que se produzca una reacción anafiláctica tras la administración de la vacuna. Se recomienda una observación estrecha durante al menos de 15 minutos tras la vacunación. Yo he observado que en los centros de vacunación del país
si realmente están haciendo que las personas esperen 15 minutos después de la aplicación de las vacunas para observar cualquier posible evento adverso grave que pueda suceder. No se debe administrar entonces una segunda dosis de la vacuna a las personas que hayan experimentado anafilaxia con las primeras dosis de Comirnaty. Siguiente, por favor. Norca, perdón, hay una pregunta que dicen si la vacuna está contraindicada en un individuo que padece epilepsia. La única contraindicación, como les mencioné, es que sea alérgico a algún componente de la vacuna. Las recomendaciones en cuanto a quiénes vacunar y a quiénes no las da el gobierno, se las da el Ministerio de Salud. Ustedes deben seguir las indicaciones del Ministerio. Norca, hay otra pregunta que dice, en caso del diluyente, si la temperatura ambiental supera los 30 grados, ¿se recomienda temperar dentro del termo portavacunas antes de reconstituir? Si la temperatura es por encima de los 30 grados, sí, entonces la vacuna no podría estar en ningún momento a temperatura ambiente, siempre tendría que estar en un termo, lo mismo que el vial. Pero eso sí, en el momento que van a sacar el vial debe llegar a una temperatura un poquito antes de estar igual a la temperatura ambiente para poder realizar la dilución. Ok, recomendaciones generales. En cuanto a las reacciones que se presentan después de la vacunación, hay reacciones relacionadas con ansiedad. Se pueden producir reacciones relacionadas con ansiedad, incluidas aquellas reacciones vasovagales o síncopes, hiperventilación, o reacciones relacionadas con estrés, asociadas al acto vacunal como una respuesta psicógena a la inyección con una aguja. Por lo tanto, es importante tomar las precauciones para evitar las lesiones a causa de un desmayo. Se recomienda realizar la vacunación siempre con la persona en posición sentada. Enfermedad concomitante. La vacunación se debe posponer en personas que presenten alguna enfermedad febril aguda, grave o una infección aguda. La presencia de algún tipo de infección leve o de fiebre de baja intensidad no se debe posponer. Esta es una recomendación que se hace para cualquier vacuna que se utilice dentro del programa. Si tienes una enfermedad febril aguda, en ese momento no se vacuna. Pero si tienen una infección leve, sí se puede vacunar. Trombocitopenia y trastornos de la coagulación. Como con cualquier inyección intramuscular, la vacuna se debe administrar con precaución en personas que estén recibiendo tratamiento anticoagulante o aquellas que presenten trombocitopenia o padezcan un trastorno de coagulación, como hemofilia, debido a que estas personas se pueden producir algún tipo de sangrado o formación de un hematoma tras la administración intramuscular. Siguiente, por favor. Personas con algún tipo de inmunosupresión. No se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la inmunogenicidad de la vacuna en personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor. La eficacia de Comirnaty puede ser menor en personas inmunodeprimidas. Duración de la protección. Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna. Acuérdense que esta es una vacuna que recién está en desarrollo. Todavía no tenemos el seguimiento porque recién se están colocando las vacunas a nivel mundial. Todavía están en determinación de ensayos de estudios clínicos. Limitaciones de la eficacia de la vacuna. Como cualquier vacuna, la vacunación con Comirnaty puede no proteger a todas las personas que reciban la vacuna. Las personas pueden no estar totalmente protegidas hasta 7 días después de la segunda dosis de la vacuna. Siguiente, por favor. En cuanto al embarazo, la experiencia del uso de Comirnaty en mujeres embarazadas es limitada. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos con respecto al embarazo, al desarrollo embriofetal, el parto o el desarrollo postnatal. Solo se debe considerar la administración de Comirnaty durante el embarazo si los posibles beneficios superan los posibles riesgos para la madre y el feto. Sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud. Lactancia. Se desconoce si Comirnaty se excreta en leche materna. Fertilidad. Los estudios de animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos secundarios,
¿no? Tenemos efectos secundarios que se pueden traducir como muy frecuentes cuando estos efectos se están presentando en más de 1 de cada 10 personas. Y estos efectos muy frecuentes son lugar en el sitio de la inyección, dolor, hinchazón, fatiga, cefalea, mialgia, artralgia, escalofríos y fiebre, siendo fiebre lo que se observó con más frecuencia durante la segunda dosis. En cuanto a los efectos secundarios poco frecuentes, se pueden afectar 1 de cada 10 personas, perdón, de 100 personas, tenemos linfadenopatía, malestar general, dolor en la extremidad, insomnio y prurito en lugar de la inyección. Y en cuanto a eventos adversos frecuentes, tenemos enrojecimiento en el lugar de la inyección y náuseas. En cuanto a los eventos adversos raros, está la parálisis facial periférica aguda. Y los de frecuencia aún no conocida, hablamos de anafilaxia e hipersensibilidad. Siguiente, por favor. Ahora los dejo con mi colega Cristel Delgado, que les va a hablar un poco del flujo de acceso a las fuentes de información. Gracias, Norca. Sí, acá les queríamos compartir también cuáles son aquellos flujos de información, de fuentes de información que ustedes van a poder acceder. Estos temas de consultas que pueden ser temas de la vacuna, quejas de calidad, cadena de frío, excursiones, reportes de eventos adversos, temas de devolución. Toda esa información, los canales de contacto pueden ser a través del brochure, el cual tiene un código QR que ya se los voy a mostrar, que lo va a llevar a la página website de Comirnaty, donde van a poder acceder y revisar todos los materiales y contenidos educativos que se encuentran en la página web y que el día de hoy hemos compartido con ustedes. Además, tenemos también una teleoperadora. Perdonen, les voy a volver a compartir. Ok, tenemos la teleoperadora donde también van a poder recibir cualquier soporte que ustedes requieran sobre temas logísticos, comerciales, información médica, safety o de calidad. En el brochure de pautas de envío y manipulación, que se encuentra en inglés dentro de las cajas de los thermal shippers, encuentran un código QR, el cual a través del escaneo de este código QR, ustedes van a poder acceder a la página web. No sé si por favor pueden poner en mute Está en horizontal, pues como lo... Muchas gracias. ¿Si pueden poner en mute? En el brochure de Comirnaty ustedes van a tener también el teléfono de contacto para que puedan resolver alguna duda que tengan. Yo creo que esperamos. Para acceder a la página web, ustedes simplemente van a poder abrir el brochure, escanear el código QR, el cual los va a llevar a la página web de www.comirnatyglobal.com. Van a acceder a través de Soy Profesional Sanitario en Perú, seleccionando su país, y finalmente les van a preguntar si son prescriptores o no prescriptores. Van a solicitarles colocar algunos datos básicos obligatorios para crear el acceso y finalmente van a poder ingresar a la página web. Estos son algunos de los campos que les van a solicitar a ustedes poder incluir para que puedan tener el acceso a la página web de Comirnaty. En la página web ustedes van a poder observar tanto la información sobre el uso de emergencia, las fichas técnicas de prescripción, datos de contacto si requieren comunicación con nosotros, los materiales informativos que ya los tienen también para descargarlos en castellano, preguntas frecuentes y información sobre los reportes de eventos adversos. Y finalmente, bueno, esta es la información, es súper sencillo en realidad de poder acceder a la página web de Comirnaty para poder tener toda esta información. Voy a dejar de compartir para iniciar quizás un espacio de preguntas y respuestas. A ver, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor, vamos a revisar el chat. Pero si tienen alguna pregunta y quieren abrir sus micrófonos, bienvenidos. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Sí, le escuchan? Sí, buenas noches. Bueno, es con
Respecto al almacenamiento de las vacunas Pfizer, como recientemente se está aplicando lo que son los equipos de la ultracongeladora, que muchos centros no tenían, ¿no? La pregunta era si es que existe alguna especificación técnica de la ultracongeladora, ¿no? Y si existiese, ¿quién valida o certifica que tal vez, ¿no?, que sí está apta para el uso, o es que es cualquier ultracongeladora que se puede utilizar para la conservación de las vacunas? En realidad nosotros tenemos recomendaciones de congeladoras, pero la validación de la congeladora a los rangos que se necesita tener la vacuna, o sea, si están adquiriendo una congeladora que va a ser de ultra congelación y la quieren tener en un rango de -25 a -15, pues ustedes tienen que llevar sus procesos de validación, de acuerdo a lo que indica el fabricante. Pero no, Pfizer no valida ninguna congeladora. Puede recomendar marcas de congeladoras, pero no hace la validación de las congeladoras. O tal vez nos podrían sugerir las especificaciones técnicas, ¿no? Que eso que nos ayudaría más o menos a tener alguna idea de cómo debería ser una ultracongeladora, ¿no? Porque tal vez en adelante se puede ver algún tipo de... ¿Podemos compartir las marcas de las congeladoras? Sí, no hay problema. Bueno, veo una pregunta en el chat que no sé si es repetida, pero creo que no la respondí. Dice, cuando la vacuna se encuentra preparada, ¿no es necesario mantener la vacuna a una temperatura de 2 a 8 grados? Es decir, cuando la vacuna ya se encuentre diluida o preparada, se puede mantener a una temperatura de 2 a 8 grados, como también se puede mantener hasta a una temperatura ambiente de hasta 30 grados por 6 horas. Pasan más de 6 horas, ya sea a una temperatura de 2 a 8 grados o una temperatura ambiente, y ya la vacuna queda sin utilización, no se debe utilizar, inservible, no se debe utilizar. Después de 6 horas se debe desechar. Nos solicitaron también repetir el nombre de la página web para que accedan a la información. Le estoy colocando en el chat, es www.comirnatiglobal.com. Está escrito en el chat, y también se les va a hacer llegar en físico las tarjetas con el código QR a través del Ministerio de Salud, para que ustedes también la puedan tener en físico. Acá hay una pregunta que dice, el termo tiene que estar, en el termo tiene que estar el data logger y el termómetro de alcohol. Si ese termo es de 2 a 8, ustedes tienen las características de conservación del termo, ¿no? Y si tiene que tener el data logger, pues tiene que tener el data logger y el termómetro de alcohol, ¿no? De acuerdo a las instrucciones que ustedes hayan recibido para el control de la temperatura de ese termo. Acá hay una pregunta interesante, porque es una pregunta que la mayoría de personas se hacen. ¿Realmente cómo saber si una persona es alérgica a algún componente de la vacuna? Eso es completamente cierto, porque esta es una vacuna totalmente novedosa y la mayoría de los componentes de la vacuna son también nuevos, no se han utilizado en alguna otra vacuna o medicamento antes. Entonces, por eso es que se dice que aquella persona que haya tenido alguna reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna, no se le debe colocar la segunda dosis de la vacuna de Comirnaty. Y por eso es que también se sugiere que se esperen 15 minutos después de haber recibido la vacuna para observar cualquier reacción alérgica. E incluso a muchas de las personas que dicen yo soy alérgica a los AINES, yo soy alérgico a la penicilina, ¿no? Entonces, a las personas que ya tienen algún tipo de alergia es que también se sugiere observar, porque podrían tener algún otro tipo de alergia. Uno de los componentes dentro de la vacuna es el polietilenglicol. El polietilenglicol es una sustancia que se utiliza en algunos medicamentos. Por favor, ¿podrían poner en mute sus micrófonos? Tenemos que secar, ¿no? Y ahorita pañal de tela o toalla para el bebé para secarlo. Yo voy a atender al bebé.
Poner en mute, por favor. Yo sé que están en ambientes de repente de tratamiento, que están atendiendo pacientes en otras zonas. Por favor, coloquen en mute su micrófono. Entonces, les decía en relación al polietilenglicol, el polietilenglicol se encuentra en algunos medicamentos que se usan para limpieza del intestino grueso. Entonces, y se utilizan para algunos exámenes de rayos X en algunos pacientes. Entonces, también hay que tener cuidado con alergias a ese tipo de componentes, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, hay que observar, si la persona no es alérgica a ninguno de los componentes de la vacuna, a todos hay que observar los 15 minutos para ver si presentan algún tipo de reacción y poder actuar inmediatamente. Hay una pregunta en relación a personas que si tienen marcapasos se deben vacunar, y también si pacientes que si usan anticoagulantes se colocan la vacuna. Realmente, como les vuelvo a repetir, la única contraindicación es alergia o hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna. Esa es la única contraindicación. Las otras personas que no sean embarazadas o que no estén dando de lactancia se podrían vacunar de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud. Porque acá dice, ¿está contraindicado con los que toman antibióticos? No está contraindicado, vuelvo a repetir, la única contraindicación es hipersensibilidad a un principio activo de la vacuna o que tengan fiebre en el momento de la vacunación. Entonces, no es contraindicación que tomen algún tipo de antibiótico o que estén saliendo de alguna enfermedad leve. Perfecto. Ahora, con respecto a los adultos mayores que se infectaron con COVID-19, ¿se tendrá algún intervalo de tiempo para esperar y administrar la vacuna? Ok, aquellas personas que han tenido COVID, según las recomendaciones internacionales, sí se sugiere que se vacunen contra el COVID-19 por el hecho de que puede haber una reinfección. El tiempo después, ¿cuánto tiempo después que la persona haya tenido COVID se debe vacunar? Lo que sugieren las recomendaciones internacionales es que la persona esté completamente, digamos, asintomática, o sea, sin ningún síntoma, sin ninguna molestia, totalmente estable, y que se haya respetado el tiempo de 14 días de aislamiento para evitar el contagio a otras personas. Pero lo que tienen ustedes que seguir son los lineamientos que les debe dar el Ministerio de Salud en cuanto si vacunar, no vacunar y cuánto tiempo después. Listo. Acá hay una pregunta que dice, ¿puede pasar de estar a temperatura congelada a temperatura ultra congelada? En ese sentido, ¿los plazos en que se mantiene la estabilidad de la vacuna son los mismos que indica la presentación? Sí, de acuerdo. O sea, si pasa de menos 25 a menos 15 y pasa de ahí a menos 90 a menos 60, pues quedándose en menos 90 a menos 60 va a durar 6 meses. ¿Okay? Hay una pregunta en la cual disculpen la insistencia, en el caso de que ahora que vacunamos en puntos al aire libre y siendo que hay zonas del Perú donde superan los 30 grados, ¿no sería mejor temperar el diluyente unos 30 minutos antes dentro del termo que está a temperatura de 2 a 8 grados, conforme hemos hecho con otras vacunas del calendario regular liofilizadas? Lo que les puedo recomendar es que de 2 a 8 grados es una temperatura que no es considerada una temperatura ambiente. Entonces, lo que ustedes pueden tener es tener el diluyente allí hasta que tengan que diluir algún vial de la vacuna. Y cuando extraen la vacuna, extraen también el diluyente para que ambos se atemperen y puedan realizar la dilución. Porque la recomendación que nosotros damos es que el diluyente tiene que estar a temperatura ambiente. Y de 2 a 8 grados no es una temperatura ambiente. Dice acá, si has sido vacunado, al realizarte una prueba rápida detecta antígenos IgM e IgG, si después de vacunarte sale marcado IgG, ¿indica que la vacuna ha sido la que ha generado respuesta? Eso es bastante difícil de predecir, porque puede ser también que la persona haya contraído la enfermedad, ¿no es cierto?, y haya estado en un estado asintomático. Entonces, realmente es difícil de precisar si el resultado de IgG o IgM es debido a la vacuna o es debido a una infección que haya tenido el paciente. Entonces, el paciente tendría que invertir en hacerse una prueba antes y una prueba después, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Realmente no se sugiere realizar ese tipo de pruebas ni antes ni después de la vacuna. Ok. Ahora dice, ¿cuál es el tiempo máximo entre la primera dosis y la segunda dosis?
El tiempo que estamos recomendando para que se cumpla la eficacia del 95% que tiene la vacuna de Comirnaty es una separación de 21 días, ¿no? Y en eso sí, yo sé que acá están muy, muy organizados y lo que hacen es, le recuerdan al paciente que vaya a su segunda dosis a los 21 días, pero sí les pido que por favor, cuando el paciente vaya a vacunarse, le recomienden que tenga que venir a los 21 días exactos para vacunarse y así poder lograr el 95% de eficacia de la vacuna. Si pasa mayor tiempo o pasa menos tiempo, no vamos a adquirir el 95% de eficacia de la vacuna. Y recuerden que la persona se encuentra ya protegida con ese 95% de eficacia 7 días después de la segunda dosis. ¿Nos pueden confirmar, según registro de información colgada para el proveedor, la vacuna puede conservar temperatura de menos 15 a menos 25 por 2 semanas? Efectivamente, en freezer de menos 15 a menos 25 la vacuna dura 2 semanas. Si después de administrar la primera dosis de vacuna, una persona da positivo a COVID, ¿qué tiempo se espera para la segunda dosis? Si una persona después de administrar la primera dosis de la vacuna da positivo a COVID, lo que debería hacer es colocarse la segunda dosis si es que la persona no está sintomática, si la persona se encuentra bien y también respetando los 14 días de aislamiento para no contagiar. Realmente lo que se sigue allí son las recomendaciones de cada Ministerio de Salud. ¿Cómo ha llamado? Ok. Si una persona tiene COVID y es asintomática, ¿se le aplica la vacuna? Si una persona COVID y es asintomática, entonces por algo se hizo la prueba de COVID, ¿no? Y se le encontró asintomática, la persona sí se podría vacunar, pero manteniendo siempre los 14 días de aislamiento para evitar el contagio, porque recordemos que aún estando asintomático está contagiando. Okay. Una paciente que tuvo hace 15 días fiebre y tos, ¿se podrá vacunar? Todavía tiene tos. Ok, recordemos que la única contraindicación en relación a enfermedad del paciente para vacunarse es que tenga una enfermedad febril aguda en el momento de la vacunación. Cualquier otra enfermedad que el paciente ya esté saliendo y se encuentre sin fiebre en el momento de la vacunación se podría vacunar. Okay. Y finalmente la última pregunta, ¿el paciente vacunado puede contagiarse de COVID a pesar de haber recibido las 2 dosis? Si el paciente recibió las 2 dosis, tiene el 95% de eficacia de protección contra la enfermedad. Entonces, si cae dentro del rango de ese 5% que no está considerado para llegar al 100%, sí podría enfermarse. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las vacunas no protegen al 100%. Es muy posible que alguna persona pueda enfermarse de COVID, ¿no? En mayor o en menor grado, a pesar de haber sido vacunado al 100%. Listo, ya no tenemos... ¿pacientes con cáncer se pueden vacunar? Los pacientes inmunosuprimidos se pueden vacunar. Recuerden que no tenemos muchos estudios en pacientes inmunosuprimidos. Se espera que la respuesta de un paciente inmunosuprimido podría ser inferior a la de un paciente completamente sano, pero sí se podría vacunar de acuerdo a las recomendaciones de su ministerio. ¿La vacuna en gestantes está contraindicada? La vacuna en gestantes nosotros no la tenemos como indicación dentro de nuestro label. Nosotros recomendamos, mejor dicho, no tenemos estudios actualmente en pacientes gestantes. Por ese motivo, si el Ministerio de Salud o el médico tratante considera que debe vacunar a la paciente gestante, los beneficios deben superar a los posibles riesgos tanto de la madre como el feto. Okay. ¿Una persona ya vacunada con las 2 dosis, en caso se enferme de COVID, puede contagiar? Si una persona está vacunada con las 2 dosis, tendría que ser, es muy, muy raro que ya recibiendo las 2 dosis la persona se contagie de COVID.
Es muy, muy raro. Es posible, porque como les dije, no hay el 100% de protección, es posible, pero es muy, muy raro. ¿Ya? Entonces, habría que ver, en esos casos habrían que estudiar si la persona se contagió de COVID, cuándo se contagió, habría que ver la vacuna que se puso, si fue adecuadamente almacenada, si se mantuvo la cadena de frío, habría que evaluar todas esas posibilidades. Okay. Después, paciente con esclerosis múltiple con ventilador en casa, ¿se puede vacunar? En esos casos, como les digo, tienen que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, ¿no? Y del médico tratante. Ok. ¿Hay un peso corporal mínimo para vacunar, considerando que los adultos mayores postrados pueden estar caquéticos? No tenemos un peso muscular mínimo, ni tampoco una edad máxima. Por ejemplo, la vez pasada estuvieron preguntando si una persona de 100 años se podía vacunar. No tenemos esos datos. Lo que sí tienen que tener cuidado es que la masa muscular está bastante disminuida, entonces tienen que asegurarse de que la vacuna sea intramuscular, ¿no? Y el tamaño de la aguja no puede ser ni muy larga tampoco, ni un diámetro muy ancho para poder vacunar a esa persona. Lo mismo por la edad, también las personas porque llegan a los 100 años también se podrían vacunar, pero con todo deben seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Listo. ¿Las personas que se vacunaron con Sinopharm pueden esperar para vacunarse con la vacuna Pfizer? Las vacunas no son intercambiables. Si empezó la vacunación con Sinopharm, debe continuar con Sinopharm. Si empezó la vacunación con Pfizer, continúa con la vacunación con la vacuna de Pfizer con Comirnaty. Okay. ¿La vacunación podría ser anual, viendo las variantes que están circulando? Estamos realizando estudios para ver esas posibilidades. Todavía no tenemos los resultados, pero se está viendo la posibilidad de que haya una necesidad de colocar una tercera dosis. Como les digo, todavía están los estudios corriendo, no se ha determinado por el momento nada. Lo importante es que con la tecnología del desarrollo de las vacunas de ARN mensajeros, si se tuviera que realizar algún otro tipo de vacunación, tendríamos una tecnología bastante novedosa y actual en las cuales se podría desarrollar una vacuna con rapidez. Pero por el momento no tenemos indicación de la necesidad de una dosis adicional. Listo. Ya no tengo, creo que la última pregunta que tengo, no, ya no hay ninguna otra pregunta. No sé. Ok, gracias. Antes de cerrar, si me escuchan, si pueden poner en mute, por favor. Yo soy la directora de Asuntos Regulatorios para Pfizer en Perú y quería hacer igual y hacerles llegar unos comentarios con respecto a los registros. Como saben, esta es una vacuna que, como dice la doctora Norca, aún se encuentra en investigación. Seguimos avanzando con nuestros estudios. Yo quiero recomendarles que cualquier información de los registros sanitarios, ustedes también la pueden visualizar en la página web de Digemit. Al día de hoy contamos con 2 registros sanitarios para esta vacuna. Es muy probable que en algún momento ustedes reciban quizá de un fabricante o de otro fabricante que hoy tenemos autorizado, con algunas diferencias en las artes. Cualquier duda que tuvieran, la información ustedes la pueden corroborar en la página web de la autoridad. Igual para comentarles que así como ahora mismo tenemos unas nuevas temperaturas con -20, ¿no? Mientras vamos avanzando con el desarrollo del producto y la investigación, pues quizá hay algunas actualizaciones del inserto y las recomendaciones del uso del producto que se vayan dando, así que igual recomendarles siempre referirse a la página web que les dio Cristel de Comirnaty y también a la página web de la autoridad, donde siempre van a encontrar la información actualizada. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, nada, a nombre de Pfizer queremos agradecerles su asistencia, su participación, que cuenten con nosotros como un socio estratégico para el que ustedes requieran, siempre con tiempo. Felicitar y agradecer a la doctora Norca, a Patti, a Cristel y a Carla por el constante apoyo y por favor cualquier cosa no duden en contactarnos. No sé si está Karim por ahí o la licenciada Mabel para cerrar. Por el lado del ministerio, desde nuestro lado, muchas gracias como Pfizer. Muchas gracias. Sí, Jorge.
Gracias por darme unos minutos. Permíteme saludar a todos nuestros amigos, colegas de todo el país que han podido conectarse a esta importante reunión con ustedes y tener claro muchos puntos, muchísimos puntos. Todo el país está con mucha esperanza, con mucha fe, muy emocionados ya por empezar a vacunar a la población mayor de 80, mayor de 70 y vamos a continuar también con mayores de 60. Entonces, era importante que tengamos claro varios puntos y mejor aún de primera mano, como son ustedes, y agradecerles a ustedes también por haber transmitido tan bien tanta información y haber respondido a las preguntas. Y sé que vamos a poder continuar con ustedes apoyándonos en el transcurso de las semanas. Muchas gracias, a seguir con la vacuna, tenemos que vacunar a todo el país, tenemos mucho trabajo, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo. Excelente, Karim, muchas gracias, felicitaciones a ustedes por la gran labor que vienen haciendo. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias.
Chao.